¿Cuáles son las razones por las cuales las personas hoy no invierten? ¿Por un tema de falta de dinero, falta de un orden financiero? Yo creo que la respuesta allí es lisa y llana ignorancia. Ignorancia sin una carga subjetiva negativa, sino lo que significa. Desde el no saber. Desde el no saber. Definir tu perfil de inversión te va a ayudar a definir una cartera de inversión. ¿Cuánto quiero ganar? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto estoy dispuesto a perder? Es muy común en las personas que están empezando que ven que el precio del activo que tengan baja de precio en el mercado y dicen, perdí tanta plata. Todavía no. Bueno, hola Felipe, muchas gracias por sumarte a este nuevo episodio de Sin Vueltas by Gravify. Es un placer contar con tu presencia acá. Y para empezar, antes de que nos metamos un poco en este mundo de las inversiones, me gustaría que puedas presentarte frente a nuestra audiencia para contar un poco quién sos, de dónde venís y para que te conozcamos todos un poco más. Bueno, muchas gracias por la invitación, Olivia. Encantado de estar participando de esto. Estaba súper interesante lo que están haciendo, la verdad. Yo vengo del mundo del periodismo financiero. Yo estudié en Chile, soy chileno, donde comunicación y periodismo son una cosa que van juntos, digamos, como una carrera más larga que como en Argentina. Y me dediqué siempre al periodismo económico. En Chile, después vine para acá. Acá también trabajé en medios especializados en ese tema. Y hace muchos años ya entré a Inversor Global, que en ese momento era una revista, era la primera revista de finanzas personales de Argentina y seguramente del mundo de habla hispana también. Luego la editorial fue creciendo, fue mudando y se fue transformando en una especie de hub de ideas de inversión. Okay. Que apuntan a, explicarle a una persona con una necesidad determinada que quiere invertir de cierta forma, qué ideas puede llevar adelante en ese sentido. Entonces, así con el correr de los años, fuimos desarrollando una serie de servicios, de productos de información financiera. Nosotros somos una empresa de información financiera, tratando de abarcar todo el mercado posible para el inversor individual. Perfecto. O sea, desde una persona que no sabe absolutamente nada de inversiones hasta personas que tienen como necesidades súper sofisticadas y les gusta invertir, no sé, en operaciones financieras, criptomonedas, hacer trading, lo que fuera. Nosotros tratamos de ir, supliendo cada una de esas necesidades. Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Es súper apasionante porque, como mencionaste al comienzo, tenemos miles de clientes en todo el mundo de habla hispana. Sí. Y es muy desafiante estar siempre tratando de como llegar a suplir la necesidad que van teniendo cada uno de los clientes. Eso es un poco lo que hacemos, eso es un poco a lo que nos dedicamos, digamos. Buenísimo. Y bueno, y en ese sentido creo que estamos súper alineados porque un poco el objetivo de este podcast es bajar un poco a tierra estos conceptos de finanzas que suelen ser a veces como súper complejos para personas que no lo viven en su cotidianidad, ¿no? Entonces, nada, creo que en ese sentido estamos súper alineados. Y hablando un poco de esto, como para que vayamos un poco a tus primeros inicios, ¿de qué manera empezaste a introducirte un poco en este mundo financiero? O sea, después por ahí más ya ligado al mundo de las inversiones. ¿En qué momento fue que pasaste a ser un periodista y dijiste, bueno, ahí le veo un interés en esta temática y quisiste como lanzarte un poco más por ahí? Creo que un poco el camino te va llevando, uno va aprendiendo y al mismo tiempo ese aprendizaje te va generando nuevos intereses. O sea, yo como venía bien del palo del periodismo, entrevistas, Sí. reportaje, análisis y demás, y sin desmerecer al periodismo, que es algo que me sigue gustando mucho, me di cuenta que mucha gente tenía otra necesidad, que era como una respuesta práctica para un problema determinado, que en este caso era el tema de las inversiones, y donde la pregunta que más se repetía hace, te digo, 10, 15 años era, ¿cómo comienzo? ¿No? Sí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dame un paso a paso de esto en una época donde no había YouTube. Donde, Sí. o sea, que había falta de herramientas como para uno poder ser autodidacta y aprender. Exactamente. Entonces era una época del paso inicial, de la apertura de cuenta, del explicar que era un broker. Mucha gente no entiende la diferencia entre un broker y un banco, por ejemplo, en esa época. Ahora son otras cuestiones las que hay que explicar. Sí. Pero te diría que el bichito me fue picando por ese lado, como tratar de satisfacer la necesidad de una persona y hacerlo a través del mejor producto posible, digamos. Y hoy en día vos crees que, o sea, las personas que no están invirtiendo es porque no... ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas hoy no invierten? ¿Por un tema de falta de dinero, falta de un orden financiero, por desconocimiento? ¿Por qué crees que hay como todavía toda una audiencia que o desconoce acerca de cómo invertir o no sabe cómo empezar? Yo ahí dividiría el público como en dos grandes partes. O sea, el que no tiene plata
es otro problema, digamos. Sí. Es un problema que no vamos a solucionar Totalmente. en esta charla y que yo tampoco tengo las herramientas para eso, digamos. Sí. Entonces, tipo, acotemos a toda la gente que sí tiene una capacidad de ahorro y que no invierte. Yo creo que la respuesta allí es lisa y llana ignorancia. Okay. Ignorancia sin una carga subjetiva negativa, sino lo que significa. Desde el no saber. Desde el no saber. Sí. Desde el no saber que tiene que hacerlo. Yo creo que hay una necesidad Sí, de invertir y que el que no está invirtiendo sus ahorros, por ahí no sabe que tiene esa necesidad porque no sabe que los ahorros pierden valor cuando no se hace nada con ellos. Pero yo creo que, por ejemplo, hay una gran educación financiera en términos de, más que nada para nuestra audiencia latina, sabemos que nuestros pesos se desvalorizan. Por ende, yo creo que hubo un cambio social en decir, bueno, mis pesos se desvalorizan, los cambio y los ahorro en una moneda más estable, como es, por ejemplo, el dólar. Pero salvando ese ahorro en dólares para mantenernos como una moneda estable, después hay otra cosa que se llama invertir. ¿Por qué es que las personas no invierten? O sea, más allá del desconocimiento, o sea, ¿con cuánta plata tenés que empezar a decir, ok, tengo mis ahorros, ya los pude dolarizar a mis pesos, ¿con cuánto empiezo a invertir? ¿Cómo arranco? Primero, antes de responder esa pregunta, voy a hacer un comentario sobre lo que dijiste al comienzo de la pregunta, que es, Argentina en particular es un país muy especial. Yo me tuve que argentinizar muchas de mis conductas, digamos. Sí. Yo en Chile no pensaba en dólares. Mi padre pensaba mucho en dólares porque él había vivido una crisis de los 80, Okay. que fue muy similar a las crisis de Argentina de hoy. Y a mí siempre me llamaba la atención que él dolarizara su mente, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Bueno, acá tuve que hacerlo. Y eso, claramente Argentina te empuja a eso, ¿no? A que si te sobra un peso, lo pongo en dólar y me siento un poco más seguro. Ahí ya hay algo, ¿no? O sea, el argentino yo creo que está un pasito más adelante que el resto de América Latina en ese sentido. Por eso también, o sea, el desarrollo de, bueno, la misma aplicación como Graverfy o toda la apertura al ecosistema de cripto también en Argentina tiene que ver mucho con eso, ¿no? Sí. Con una necesidad que claramente tiene la población y que la quiere subsanar de alguna forma. Ahora, dicho eso, se produce después como un efecto conservador dentro de ese primer paso, que son, no sé, será tu abuelo, tal vez, no sé si tu padre, pero tu abuelo seguramente, él prefiere tener el Sí. dólar billete, uno abajo del colchón, en una caja de seguridad como mucho, ¿no? Exacto. Entonces, la pregunta de por qué esa persona no hace nada con esos dólares, de vuelta es la misma respuesta anterior. Yo creo que la ignorancia de no saber de que el dólar también pierde valor. Que hay inflación en Estados Unidos y no sé, ahora que todo el mundo está más conectado y la gente viaja más seguido, yo escuchaba mucho el comentario de gente que fue a Estados Unidos hace 10 años y fue hace 3, 4 y dijo, está todo mucho más caro. Exacto. Fue el impacto de la inflación del 22 después de la guerra, ¿no? Bueno, mucha gente no sabe que el dólar también pierde valor. Y yo creo que por eso no se mueven. Entonces también ahí tiene que ver con el tema de educación, de contar esto, tal como lo estamos diciendo ahora. O sea, ojo, si te quedas en dólares, vas a perder en dólares. Exacto. O sea, sí, el dólar también se desvaloriza. Sí, bueno, no me quiero meter en cuestiones particulares de la coyuntura argentina ahora, porque también sé que hay mucha gente en Colombia que nos está escuchando, pero por ejemplo, una persona que se queda en dólares, que se quedó en dólares los últimos 2 años en Argentina, perdió plata contra el peso argentino. Exactamente. Una coyuntura muy particular, ¿no? No va a pasar siempre. Pero entonces, si creemos que la moneda de nuestro ahorro tiene que ser el dólar, tenemos que pensar en cómo invertir en dólares. Ese es como el paso inicial de cualquier persona que quiere comenzar a invertir. Ahora, me dijiste cuánto. Y ahí yo creo que la respuesta es lo que tengas. Okay. O sea, no existe un mínimo para la inversión. Existe un paso previo que es ordenarse, o sea, generar ese dinero invertible, ¿no? Y el dinero invertible se genera a través del ahorro. Entonces, lo primero, de vuelta, no vamos a solucionar el problema de alguien que no puede ahorrar. Hay gente que simplemente no puede y bueno, lamentablemente no podemos hablar de eso ahora. Pero quien puede tener una capacidad de ahorro, y yo creo que mucha gente puede tener una capacidad de ahorro, tiene que ver cómo llevarla a la realidad. Y eso es una cuenta muy simple, que es sentarse, o sea, anotar en un Excel, en un papel y lápiz, ¿no? O lo que sea, anotar. A lo largo de otros episodios, como fuimos desarrollando un poco cómo organizarse financieramente. Pero lo primero es decir, ¿cuánto estoy gastando por mes? ¿Cuánto me está entrando por mes? ¿Dónde podría ajustar para generar un ahorro? Perfecto. Eso.
O sea, toda la parte de la organización se puede hacer a través de los otros, episodios. Pero bueno, una vez que generaste esa capacidad de ahorro, tratar de mantenerla. O sea, ya sea con un número fijo, puede decir cualquier cosa, no sé, ahorrar $500 por mes. Sí. Y tratar de llegar a esos $500. O, si no, decir, bueno, ahorrar tal porcentaje de mi ingreso y no moverse de allí. Y todo ese dinero, por poco que sea, ir sumándolo a una cuenta de inversión mes a mes. Con un plan, ¿no? Siento que ahora ahí nos adelantamos un poco. ¿Qué es una cuenta de inversión? Para alguien que desconoce absolutamente cómo esos ahorros que le sobran los mete en una cuenta de inversión. ¿Cómo hace? ¿Se descarga una aplicación? ¿Tiene que, no sé, llamar al banco? ¿Cómo es ese paso a paso para empezar a invertir? Ok. Cuenta de inversión es la cuenta que uno sabe en un lugar que se llama broker, ¿no? En Argentina se llaman sociedad de bolsas, en Colombia, si no me imagino, se llaman casa de bolsa. En Chile son corredoras, tienen distintos nombres en distintos países, pero broker, ¿no? Perfecto. Que es una entidad que lo que hace es permitir unir las necesidades de compra y venta entre dos personas en el mercado. Ok. O sea, cuando una persona va a invertir, cuando uno invierte en algo, uno compra algo. Perfecto. Hay otra persona que lo está vendiendo ese algo. O sea, ¿sí? yo doy esos $500 de mis ahorros y alguien me los va a comprar a través de este. Y el broker funciona como un mediador entre yo y la otra persona. Sí, pero la persona no va a agarrar, la contraparte no va a agarrar tus $500. Ok. Porque tú lo que vas a hacer ahí es comprar algo. Vas a comprar una acción. Perfecto. Vas a comprar un bono. Mantengámoslo en esos dos instrumentos. ¿Vas a comprar una acción o vas a comprar un bono? Para ponerlo simple. Alguien te lo tiene que vender. La entidad financiera que hace que eso sea posible en el mercado de manera legal y regulada es un broker. Bueno, nosotros trabajamos con InView, el inversor global. Perfecto, los conozco. InView, Invertir Online, Balance. Bueno, en Colombia es muy importante Happy. No me salen Cuenta 4, creo que se llama, otro que también es famoso en Colombia. Eso es un broker, ¿no? Perfecto. Los bancos también tienen brokers. Casi todos los bancos tienen su broker propio. Personalmente no los recomiendo porque las comisiones son mucho más altas. Perfecto. Las comisiones de los brokers de los bancos son más altas que las comisiones de los brokers no bancarios, ¿no? Y generalmente los brokers que solo operan online también son más baratos. Entonces ahí... O sea, hay estos 3 tipos de brokers. Broker o 2. Broker online, broker... Ahora todos los broker bancario. Ahora todos los brokers tienen su pata online. Ok. Pero si no hay o sea, se segmentan entre estos dos. El broker de banco y broker que es solo broker. Perfecto. Que su única actividad es ser esa punto de unión entre las partes, ¿no? Perfecto. Entonces, paso 1, tener el ahorro. Paso 2, abrir una cuenta en un broker. Ahí cada uno tiene que hacer su due diligence, digamos. Sí. Y, bueno, voy a brokers disponibles en mi país. Exacto. Comparar comisiones. Hoy en día AI, ayúdame. Y eso es muy, muy sencillo. Sí. Entonces tú, eliges uno. Cualquiera, porque esto es muy fácil, muy, muy sencillo. Eliges uno, entras a la página, abres la cuenta. Esto no te va a tardar más de 20 minutos. Estoy siendo generoso. Sí. Que vas a tener que poner, no sé, nombre, apellido, tus número de datos documento, personales. Dirección. Generalmente vas a tener que poner un respaldo de dirección o algo así, que sería, no sé, la cuenta del teléfono celular o lo que fuera, y vas a tener tu cuenta abierta. Linkearla con tu cuenta de banco para poder fondearlo. No es que tenías que ir con los $500 al broker físicamente. La linkeas con la cuenta de banco, haces una transferencia y la plata está en tu cuenta en el broker. Perfecto. Como digo, los brokers están regulados, entonces están protegidos, todos tienen respaldo de los estados en cada uno de sus países. El respaldo, la cantidad de dinero respaldada varía entre países, pero bueno, todos tienen respaldo. ¿Qué pasa si el broker quiebra? Si el broker quiebra no pasa nada, porque la plata es tuya. Perfecto. Y los brokers son técnicamente... Dime si me estoy poniendo... No, está buenísimo, la explicación está clarísima. Los brokers técnicamente son custodios del dinero del cliente. Perfecto. Y eso se guarda en un lugar que se llama caja de valores en Argentina. Es un respaldo del Estado. Hasta ahora creo que entendí la parte de cómo uno lleva su dinero, su ahorro que le sobra. Se abre una cuenta en un broker y ahí empieza a invertir. Vos hablaste acerca de... Hasta ahí no invertiste todavía. Solo fondeaste una cuenta. Claro, perfecto. Solo fondeaste una cuenta. Y ahí aparece, me imagino, la tercera parte, que es la persona a la que
vos le comprás un bono. Olvídate de esa persona. Ok, Porque esa persona ahí somos todos puntos en una pantalla. perfecto. ¿Está? No es que tienes que ir a buscar una contraparte, ¿no? Ujú. El mercado te ofrece liquidez. Y ahora viene la parte divertida, que es, bueno, ¿qué hago con la plata? ¿Dónde Claro. la pongo? ¿Cachai? Y ahí viene la parte donde generalmente los brokers tienen oficiales de cuenta. Estoy en el sistema, no quiero ofender a nadie, pero los brokers ganan por las comisiones que cobran. Ok, El negocio del broker es unir a las puntas. Yo digo, quiero comprar, voy a decir cualquier cosa, quiero comprar una acción de Apple, ¿no? Perfecto. La acción de Apple, digamos que vale $100. Oye, dice precio $100. Y si uno se mete en una pantalla, ve que los precios suben y bajan, vale 99.98, vale 100.02 y se va moviendo. Y eso es porque hay gente que está ofertando y Ok. en un sentido y en el otro. sí, ¿Has visto un tema de oferta y demanda. las películas de que te muestran los pisos en Wall Street con los tipos gritando? Sí. Es lo mismo, pero con pantallita. Perfecto. ¿Sí? Eso lo puedes ver dentro de este broker. Ni siquiera. O sea, Ok. sí. Uno lo Ok. ve así, no ve la locura. Uno lo ve súper simple. Ujú. Este es el precio. Digamos que vale 100. Entonces yo digo, bueno, quiero comprarla a 99. Y uno pone una orden. Quiero comprar la acción de Apple a 99. Vale 100. Entonces, algún tipo de en otro lado está viendo que uno está ofertando a 99. Dice, bueno, Perfecto. yo te la vendo a 99. Y el tipo la vende. El broker fue el intermediario. Y el broker cobra una comisión por eso. Entonces, vuelvo un pasito atrás. Cuando Ahí va. esté la cuenta, Hmm. ¿qué hago? Vas a tener un oficial de cuenta en el broker. El oficial te va a llamar y te va a decir, invierte en esto, invierte en esto, invierte en esto y lo otro. Y te va a recomendar en base a tu perfil. Ahí Ok. estaba yendo. Ok. Ahí estaba yendo. Lo ideal es que tu perfil de riesgo, para mí, lo ideal es que el perfil de riesgo que uno define respecto de sí mismo lo haga con alguien independiente. Perfecto. No con un oficial de cuenta del broker, porque el incentivo del broker es hacer que uno mueva la plata lo más posible. Ujú. Porque Sí. ellos ganan. Porque ellos ganan por cada operación de compra y venta. Que está bien, es un negocio. Pero Sí, bueno. sí, sí. Pero mi negocio es ver que el cliente final gane más, digamos. Exacto. Entonces, lo de perfil de riesgo, perfil de inversión que dijiste. Esa sería como la parte, la tercera etapa. Dijimos ahorro, apertura, fondeo, inversión, pero ahí antes de invertir hay que ver en qué. Y lo Ok. primero es, bueno, definir bien qué es lo que quiero, Ujú. en cuánto tiempo, para qué, y hacerse una pregunta que es brutal, que es cuánto estoy dispuesto a perder para alcanzar eso que quiero. En mi experiencia, ¿Eso es en un porcentaje? después se termina definiendo en porcentaje. Digo, uno se lo mide eso en un porcentaje, decir, no sé, estoy dispuesto a perder el 50%. Por ejemplo, Ok. ¿ah? No es una respuesta que se dé así nomás. No, pero hay que no. tenerlo como súper claro. El año pasado nosotros en Inversor hicimos un proceso durante el último trimestre del año pasado. Hicimos un montón de entrevistas cualitativas con clientes nuestros. Hicimos como, no sé, 80 entrevistas de entre 30 minutos y una hora. Yo debo haber hablado con 35 clientes. Ujú. Como que agarramos los clientes que llevan más años, que tienen los productos más caros, qué sé yo, ¿verdad? Y me sorprendí mucho en que todo el mundo piensa que es menos arriesgado de lo que en realidad es. Ok. O sea, te cuento un poquito de esa experiencia. Como que yo creo que me juntaba con la persona y le decía, a ver, cuéntame, descomponme todas tus inversiones. Tengo estos bonos acá, tengo las acciones de no sé qué, tengo esto en cripto, acá esto, y descomponía todo. Okay. Sí. Y yo le decía, ok, perfecto, ya entendí dónde estás parado. Ujú. Ahora cuéntame qué es lo que querrías. Me gustaría que pasara tal cosa. Sí, bueno, y el riesgo que estás dispuesto a correr. Tanto. Y decía, ok, tu cartera es mucho más arriesgada de lo que tú estás dispuesto a eso. Ok. Todo el mundo corre más riesgos de lo que está dispuesto y lo que sabe que está corriendo. ¿Cachai? O sea, que tienen un perfil de inversor más arriesgado del que verdaderamente quieren, en base a dónde están invirtiendo. Y creen que son menos arriesgados de lo que en realidad son. Claro. Entonces, cuando hay pérdidas, Ujú. no son las pérdidas que en realidad estaban dispuestos. Si no eran las que estaban dispuestas Las que estaban a... en el papel, Exacto. pero no los que estaban en su cabeza. Ok. Entonces, volvamos al tema de perfil de riesgo. Es súper importante tener eso súper claro. Sí. Y esto para definir uno su propio perfil Sí. de riesgo. Si bien no recomendaste hacerlo con el asesor financiero de los brokers,
Ustedes en Inversor Global ofrecen como una serie de seguimiento para una persona poder identificar qué tipo de perfil de inversor es. Sí, o sea, no estoy vendiéndole a inversor en este momento, para nada. Digo, como para entender a quién podrías acudir que no fuese un asesor. Inversor Global podría ser un lugar, pero tampoco lo hacemos para todos los clientes. O sea, nosotros tenemos un montón de servicios, algunos que son muy baratos y bueno, una cuestión de tiempos que no da para asesorar personalmente a otra persona, se puede hacer, ¿no? Pero hay otras entidades que te lo hacen o si no vos, imagino que más o menos puedes Hay muchos asesores financieros independientes. Perfecto. Que están certificados, fíjense siempre que estén certificados por la Comisión Nacional de Valores, o sea, que sea gente seria que tenga su matrícula en juego acá. Buenísimo. No cualquier persona que anda por ahí un profesional te dice, yo te asesoro, ¿no? Y ahí, bueno, ver cuánto te cobra, la relación que se genera con la persona es súper importante. Es como es como la relación que puedes tener con tu médico. Exacto. ¿Sí? O con tu contador, y al final va a ser la persona que va a ayudarte a manejar tu dinero. Exactamente. Pero es muy importante también que uno sea muy consciente de dónde está poniendo la plata. Hay gente que le dice a un asesor, toma, fíjate. Pero si el asesor no te conoce bien, te puede recetar mal. Insisto, para mí la metáfora del médico funciona muy bien. Si no te diagnosticó bien, no te puede hacer un buen prospecto y te puede decir, bueno, anda a hacer tal ejercicio, no sabía que tenía la rodilla mala y te va a ir mal. Entonces, definir tu perfil de inversión te va a ayudar a definir una cartera de inversión. Y ese es el paso siguiente. Y luego ver cómo evoluciona. Perfecto. La pregunta podría ser, bueno, ¿en qué invierto? Va a depender del perfil que tengas y de lo que por ahí un poco te vayan asesorando. Y de vuelta, para mí las cuestiones fundamentales que hay que definir son ¿qué es lo que quiero obtener? Y eso en términos de rentabilidad. Sí. ¿Cuánto quiero ganar? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuánto estoy dispuesto a perder? Perfecto. Y una pregunta que no es como cuantitativa, porque las otras tres son súper cuantitativas, es ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es mi objetivo? O sea, puede ser, me quiero ir de vacaciones, me quiero comprar un auto, me quiero comprar una casa, quiero juntar plata para un fondo de educación de mis hijos, para la jubilación. Eso es muy importante para definir todos los otros 3 puntos. Perfecto. Y bueno, yo creo que hablamos un poco acerca del riesgo al que uno está como dispuesto a enfrentarse o como, digamos, hay mucho de que conozco que hay un riesgo en invertir, digamos, dependiendo obviamente de cuál es tu perfil financiero, pero asumo que muchas veces uno como le confía o invierte en algo que cree que va a generar mejor rendimiento, más o menos rendimiento, y muchas veces por ahí genera menor rendimiento del que uno estaba como, o el que uno pensaba, como, ¿por qué crees que pasan esas cosas? Bueno, hay una frase que es recontra citada, es de un tipo que se llama Warren Buffett, que es el súper gran, mejor inversor del mundo. Sí. Y él dice, riesgo es no saber lo que estás haciendo. Okay. Y tiene que ver de vuelta con esas 3 preguntas que había hecho antes. Y luego viene el momento de, bueno, en función de mis expectativas, tengo que elegir los instrumentos. Y los instrumentos, puede venir un asesor, si es que no tienes idea de nada, viene un asesor y te dice, mira, con estos instrumentos podemos más o menos alcanzar los objetivos que tú estás buscando, dentro del riesgo de pérdida asociado a lo que tú estás buscando. Okay. Lo ideal, no todo el mundo tiene el tiempo, no todo el mundo tiene las ganas ni el interés, pero lo ideal es que uno se interiorice un poco en esos instrumentos y preguntar más. Yo insisto con la del médico. Yo soy súper hincha cuando voy al médico, ¿no? Sí. Y me dice, tienes tal cosa. Bueno, explícame cómo es. Exacto. Sí. Bueno, funciona. Y hay médicos que no te quieren decir. A mí un médico que no me quiere explicar, no me gusta. Voy a otro. Soy medio curioso por naturaleza, yo pregunto. Invito a la gente a hacer lo mismo. Entonces, si viene el asesor y dice, mira, vamos a armar una cartera, voy a decir cualquier cosa, compuesta por bonos de empresas latinoamericanas emergentes que te pagan tal tasa anual. Ok. ¿Por qué estas empresas pagan esta tasa? Es una pregunta que uno tendría que hacer. Si es muy alta la tasa. ¿No? Digamos, puede decir cualquier cosa. Que hoy ¿Qué sería la tasa para una persona que desconoce? Ok. La tasa es el interés que te paga el tenedor de una deuda por tomarla. Ok. Un bono, ¿no? Perfecto.
O sea, digamos que tú emites un bono porque necesitas liquidez. Sí. Un bono Un bono lo emite una empresa. Un bono lo emite una empresa o un Estado. O un Estado, ok. En Argentina estamos muy acostumbrados a que los bonos que se emiten para las deudas tienen tasas altas. El bono más famoso es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Sí, el bono del Tesoro americano. El bono del Tesoro americano a 10 años es la referencia del mercado global de deuda. Y esto quiere decir que es el bono en el que si uno invierte es el más seguro. Es el más seguro del mundo, pues se considera un instrumento de riesgo cero. Hoy el bono está pagando en torno a un 4%, creo que debe estar 4.1%, el bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, esa es un poco la métrica. Ese es el ejemplo, ¿no? Si Claro. hoy el bono del Tesoro está pagando 4,1 y uno va a invertir en un instrumento que te dicen estoy pagando 8, bueno, esa diferencia es alta. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nadie le presta... ¿por qué tiene que pagarte 8 y no 6? Bueno, Claro. porque hay un riesgo un poquito mayor y eso es lo que hay que tomar en consideración. Entonces hay que preguntar, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué es lo que hacen estas empresas que están prestando esta plata? Okay. ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus perspectivas de cara al futuro? Pueden ser empresas que sean súper riesgosas, que, que tengan poco flujo de caja, que tengan deuda, lo que fuera, y salen a tomar deuda para financiar una inversión futura, por ejemplo, y uno dice, bueno, puedo confiar en esta empresa, porque creo que me va a ir bien en el futuro, me van a poder pagar la deuda. Otras empresas que te pagan súper poquito. Perfecto. Sí. Y ahí está como la manera de medir un poco el riesgo de las empresas, asumo, por esto. Si la tasa es mucho más alta de la del bono del Tesoro americano, asumo como que son las empresas que son, o sea, es como mucho más riesgoso. Lo comenta ahí, es el riesgo de no pago de la deuda. Bueno, ahora creo que ya habiendo entendido un poco más el proceso y como digamos todos los pasos para empezar a invertir, la pregunta del millón es ¿cuándo efectivamente voy a empezar a ver como los rendimientos de lo que invertí? O sea, ¿cuándo le voy a ver ese...? Ok. Mira, nosotros hablamos de bonos porque yo justo puse de ejemplo es uno de los tantos ejemplos. Un pool de bonos, ¿no? En este caso, en el de los bonos, el rendimiento lo es de manera periódica porque está pautado. La emisión de bono te dice, en 3 meses te voy a pagar tanto, en 3 meses te voy a pagar tanto, en 3 meses te voy a pagar tanto, y la plata va a ir entrando a tu cuenta, la vas a ir viendo. ¿Y siempre es cada 3 meses? No, depende del bono. Ok. Generalmente son trimestrales, generalmente. Pero pueden ser semestrales, pueden ser anuales. Y al final te van pagando el interés, ¿no? Y al final, cuando el bono vence, te pagan el capital que habías puesto inicialmente. Perfecto. ¿No? Suponte que, ¿lo podemos bajar a un ejemplo? Yo ¿sí? invertí $500 en un bono. Sí. Que tiene una tasa de... 5%, digamos. 5%. Okay. Digamos que 5% anual. Okay. Digamos 10% para hacer números más redondos. ¿eh? Sí. Okay. 10% anual. O sea, pusiste 500, digamos que en un año vas a recibir 50. Perfecto. Al otro año 50, al otro año 50, el bono vence, te devuelven los 500. Perfecto. Entonces vas a ir viendo cómo entran el pago de interés en tu cuenta. Lo vas a ir viendo. Ok. Y a usted entran en este broker. En tu cuenta, en el broker. Ok. En tu cuenta. Eso es importante. No es que el broker tiene la plata. Sí, el en mi cuenta. Es custodio. Perfecto. Ahora, nos quedamos en el caso de los bonos, que es súper simple, porque está todo bien compartimentalizado, digamos. Pero el principal instrumento y el que más busca la gente son acciones. Ok. Las acciones. Antes de llegar a las acciones, vos a una persona que recién está invirtiendo, ¿le recomendarías que invierta en bonos antes que en acciones? No necesariamente. Okay. Yo a una persona le recomendaría que vea bien el tema de su perfil de riesgo. Perfecto. Y qué es lo que, de vuelta, qué es lo que quiere, eso es principal. Perfecto. ¿Qué es lo que quiero? Y pensar, ¿cuánto quiero? ¿En cuánto tiempo? Perfecto. ¿Y cuánto estoy dispuesto a perder? Y basándote en esto, ves en qué invertís, en bonos o en acciones. Vengo con un machete acá. Dale. No me voy a adelantar, pero vengo con un... Perfecto. Como una respuesta para todos. Buenísimo. En ese sentido, sobre todo para quien está empezando. Acciones. Te decía, las acciones. Las acciones es diferente. A los bonos se les llama renta fija. Es una forma de llamarlos también. A las acciones se llama renta variable. Y como claramente lo dice la palabra, el adjetivo varía. Varía. Los precios de las acciones están marcados por la oferta y la demanda. El ejemplo que pusimos al principio, ¿no? Los bonos también varían de precio, pero no me quiero meter ahí en ese tema porque nos vamos a enredar. Ok. Los precios de las acciones varían. ¿Varían en función de qué? En función a las expectativas que los actores del mercado tienen respecto de a cómo esa empresa le va a ir en su negocio. Es muy importante eso, en su negocio en el futuro. Yo creo que a una empresa le va a ir bien
que va a ganar X cantidad de dinero, tiendo a pensar que va a ser una empresa más valiosa y por lo tanto estoy dispuesto a pagar más por su acción. Porque creo que en el futuro la acción va a subir aún más. Entonces yo voy a hacer una diferencia en eso. Ok. Compré una acción a 100, creo que la puedo vender a 120 y ganar ese 20%. Bueno, ese es el caso de actores del mercado esperando que el precio de una acción suba. El caso contrario es, bueno, analizar una compañía y ver, por ejemplo, no sé, una compañía que vende teléfonos celulares, voy a decir cualquier cosa, y que el mercado está abarrotado de teléfonos celulares, ya no tengo a quién más venderle, o que su tecnología está quedando obsoleta. Un caso clarísimo, no sé, BlackBerry. Claro. Cuando salió el iPhone, la gente de BlackBerry dijo, no, la gente va a querer seguir trabajando con el tecladito Sí. y no les va a gustar eso de la pantalla táctil. ¿Y ahí subieron las acciones? No, se mantuvieron estables. Empezaron a bajar. Porque, vos decís que cuando quisieron mutar. Porque el análisis del mercado fue, la gente no va a querer más comprar Claro. esos teléfonos. Entonces esta empresa va a vender menos. Va a valer cada vez menos, vendo las acciones. Y ahí creo, pasa cuando todo el mundo empieza a vender esas acciones. Caen de precio. Y bueno, yo tengo una frase, esta es mía, que es, uno no pierde hasta que uno no vende. Ok. Eventualmente hay que vender, si no tiene vuelta, eventualmente hay que vender. Pero es muy común en las personas que están empezando que ven que el precio del activo que tengan baja de precio en el mercado y dicen, perdí tanta plata. Todavía no. Claro. La vas a perder el día que lo vendas. La empresa se puede recuperar y hay que ver los fundamentos, eso es otro trabajo, ¿no? Trabajo de análisis. Entonces, acciones. Suben porque creemos que la empresa va bien, bajan porque creemos que la empresa le va a ir mal. Todos son expectativas, ¿no? Sí, el mercado se rige mucho de expectativas, ¿no? Es 100% expectativa, ¿no? Un 90%. Diría que hay un 10% que tiene que ver con, bueno, se presentó el balance, vemos los números y nos encontramos con que había una deuda enorme por X razón de la cual no sabíamos y que esta deuda le va a impactar en XXX, bueno. Y ahí muchas veces se producen reacciones en un sentido u otro. También puede haber una muy buena noticia. No sé, no había sido hecho público que una empresa había vendido tantas unidades del producto que vendiera cuando esperaba vender 10, vendió 20. Voy a decir algo, boom, claro. Todo el mundo sale comprando porque quiere que después va a vender 40. Y ahí el que le siguió apostando le hizo un gran diferencial. Sí vende. Sí vendió. Recuerda, uno no pierde hasta que vende y uno no gana hasta que vende. También. Perfecto. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿En qué invierto? ¿No? Y ese pool sale del perfil de riesgo. Ahora, como te decía, vine con un pequeño machete. Dale. Sabía que nos íbamos a encontrar con esto. Perfecto. Vengo trabajando, nosotros somos parte de una red de empresas de publicaciones financieras global, que se llama The Agora. Okay. The Agora Companies. Ahí lo vamos a poner en el Ellos grafo. tienen sede en Baltimore. Hacen esto. El que lo inventó es un capo, un viejo fantástico. Arrancó en los años 70 en Estados Unidos. El tipo creó un pequeño newsletter y después creó otro y se formaron monstruos. Sí. En Estados Unidos debe haber 4 o 5 compañías que son parte de la red. Y a nivel global, no sé, están en Japón, en India, en China. Han entrado y salido. Está en toda Europa, en Sudáfrica. Están en todos lados. Bueno, en América Latina, a través nuestro, tienen ahí otro socio en Brasil. Bueno, me estoy yendo por las ramas. El punto es que, como nosotros somos parte de esa red, a veces hacemos deals con distintos affiliates que tienen productos que a nosotros nos parecen que en América Latina pueden funcionar también. Perfecto. Y hay uno que a mí me gusta mucho, con el que venimos trabajando hace 3 años más o menos, que es un servicio de recomendación de inversión en acciones. El público en Estados Unidos es muy diferente al de América Latina. El público en Estados Unidos es jubilado o persona que está por jubilarse. To be retired, es la palabra que tenía en la cabeza. En ese sentido, son bastante conservadores porque una persona que está cercana a su jubilación no se la puede timbiar. El riesgo cambia respecto de nosotros. ¿Sí? Que por ahí podemos jugar un poquito más y decir, bueno, si te la pierdo después, la plago de nuevo y veo qué pasa, ¿no? En América Latina, como digo, el apetito por el riesgo es bastante
mayor en general. Bueno, pero estos tipos en Estados Unidos armaron un portafolio, es bastante conservador, pero siempre le gana al mercado. Por poco, pero le gana. Cuando digo el mercado, ¿a qué me refiero? Al principal índice de referencia de Estados Unidos, que es el Standard Poor's 500, que es un índice que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es el índice de referencia de Estados Unidos y del mundo, digamos. Es un índice que en promedio, durante los últimos 70 años, crece a una tasa del 10% anual. Eso es un promedio, ¿eh? Puede subir o bajar. Traje otro machete, va a aparecer por acá. Porque lo vamos a poner acá. Lo voy a poner por acá. Va a aparecer un gráfico acá. Traje un gráfico que demuestra su evolución de los últimos 20 años. Agarré los últimos 20 años. Y van a ver, si no me equivoco, 4 rojos y 16 verdes. O sea, el verde ganó ese año y los rojos perdieron. El rojo más grande es de la crisis financiera del 2008. Otro rojo fue el 22, cuando fue la guerra en Ucrania. Entonces hay eventos globales que pueden influir, ¿no? Lo que quiero decir es que en promedio crece al 10% anual. Perfecto. Y ahora vamos a poner el otro gráfico, que es la evolución en esos mismos 20 años del índice. Y van a ver que tiene caídas, pero que es así. Perfecto. Es así. Y si ese gráfico lo hacen a 70 años, es así. O sea, el mercado sube en el largo plazo. Siempre. Ahora, este esquema de locación de activos le gana siempre al mercado. Por poco, pero le gana. Entonces, si lo que dije es que el promedio del mercado histórico es 10%, acabas de hacer un 13%. Bueno. Que, como es digo, un montón más. Es bastante más, un 30% más, digamos, que el promedio, y anda bastante bien. Entonces, lo voy a leer acá. Después también, también se los paso para que lo pongan por ahí. Dale. Esto propone 30% en acciones de Estados Unidos, que a su vez se divide en dos partes, ¿no? De acciones pequeñas y otras más grandes. 30% en acciones de otros mercados del mundo, Europa, Asia y mercados emergentes. Acá lo tengo medio raro, pero bueno. Bonos de alta calidad, bonos de alto rendimiento. Bonos de alta calidad son bonos de compañías grandes y seguras, que te van a pagar, lo que dimos hace un rato, te van a pagar poco interés, pero seguro que te lo pagan. Y va a ser muy seguro. Es muy seguro. A seguro se lo llevaron preso, pero es muy seguro. Sí. Es Coca-Cola el que te paga un bono, ¿no? Perfecto. Bonos de alto rendimiento te pagan un poquito más con un poco más de riesgo, ¿no? Hay como 3 clases de bonos. ¿Cómo se llaman? Los bonos de alta calidad, bonos de alto rendimiento y los bonos que se llaman... se me fue la palabra. Los más riesgosos. Sí, los más riesgosos. Es que es junk bond. Bono basura. Te pagan un montón, pero es jugado. Eso no están acá. Bonos del tesoro ajustados por inflación. O sea, si el bono del tesoro dijimos que te paga 4,5 en este momento, bueno, tiene que ajustar por inflación, tiene que pagar un poquito más para que compense la inflación en dólar en Estados Unidos. Fideicomisos de inversión inmobiliaria. Hay unas empresas que lo que hacen son como pool de inversión inmobiliaria en Estados Unidos y son regulados por la bolsa, se invierte ahí, y metales preciosos. Tremendo. Ese es el grafiquito, va a aparecer por acá. Y nosotros hicimos el experimento y el año pasado lo lanzamos justo. No sé cuándo va a salir esto, pero estamos ahora a fines de marzo. Ahora. Nosotros lo lanzamos, tengo la fecha porque hicimos la revisión esta semana. Lo lanzamos el 17 de marzo del año pasado. Sí. Y entonces ahora, el 17 de marzo de este año, vimos, bueno, qué había pasado en un año. Y, como un segundo, para decirte el número exacto. El Standard & Poor's rindió 15,6. Esta cartera rindió 18,53. Como te digo, justo 3 puntos más. Tremendo. Funcionó perfecto. Y la gracia que tiene esto, la estrategia, es se cumple un año y uno tiene que vender todo lo que ganó. Para ganar. No es para llevártela. Rebalancear. El año pasado, ponte tú, voy a sacar el machete, ¿no? Los números recontra no los tengo en la cabeza. Pero ponte tú, el año pasado la parte del oro subió 83%. Claro. Bueno, el oro subió un montón el año pasado. Entonces, la parte de metales preciosos subió 83%, una locura. Pero eso tiene poca ponderación en la cartera. Entonces todo el excedente de lo que gané con oro lo vendo y con eso voy a comprar la parte en la que eventualmente pude haber perdido. Y lo que se hace una vez por año es volver al mismo punto inicial. Entonces siempre con la parte que ganaste vas a tomar esa ganancia y la vas a poner en la parte que perdiste. Y uno como inversor de esto,
cómo serían como los pasos para poder acceder a ellos? Ahí es un poquito más complejo. Más complejo digo porque tendría que hablar de los nombres de los instrumentos. Ok, entonces no Estoy tratando importa. de responder a la pregunta Sí, de sí. cómo comienzo una cartera balanceada. Perfecto. Tranquilo, largo plazo. Olvídate de ganar plata ahora, ya. Y traje otra cosa. Te voy a responder la pregunta, ¿eh? Dale. Pero esto que a mí me parece súper interesante para el público, ¿no? De acá, que es gente que recibe plata de afuera, freelance, qué sé yo, que se las puede ingeniar para poder guardar $500 por mes, creo yo. Y hice un ejercicio que son ahorrando $500 por mes, o sea, 500 todos los meses. Si no invierto nada, en 5 años tengo $30,000. Ahora, Sí, eso sería lo neto más... no, neto, si no lo invierto. Bueno, digo, pero por ahí se desvaloriza un poco el dólar. Pero Ni hablar. Sí, perdiste por la inflación. perdés un poco. Tal cual, perdiste por la inflación. Ahora, si llego a un rendimiento anual de 12,68%, que es un rendimiento de 1% mensual, esos 30 se transforman en 41. Claro. Si obtengo un rendimiento del 19, que no es una locura, esos 30 son 49. Es un montón más. Sí, es muchísimo más. Y ahora me voy a poner un poquito más arriesgado. Si el rendimiento que obtengo anual es del 26, que tampoco es una locura, sobre todo pensando en el público al que estamos hablando, que está en edad de poder tomar un poco más de riesgo, esos 30 son 56. Ya, pues, Sí. un ambiente, no sé. Sí, tal cual. Es muchísima la diferencia. Entonces, lo que quiero como compartir o tratar de como... no sé, la palabra enseñanza, no quería que me saliera, pero es empezar pronto, empezar ya. Eso te iba a preguntar, como para darle un cierre, ¿cuál es tu consejo para nuestra audiencia que nos está escuchando? Así como el consejo máximo. Primero, siéntate, fíjate cuánto estás gastando y cuánto puedes ahorrar. Y vas a poder ahorrar. Y agarra ese capital que puedas ahorrar. $500. Agarra esos ojalá. $500 y ábrete una cuenta en un broker, que es una tontería. Fíjate en tu perfil de riesgo, que aquí yo creo que todos son un perfil de riesgo un poquito más valiente, digamos. Y ponlos a andar, porque el mejor día para invertir fue ayer. Tal cual. Y el segundo mejor es hoy. Así que eso es lo que podría decir. Perfecto. ¿Y puedo pasar un chivo? Sí, obvio. Bueno, si tienen preguntas sobre esto, métanse al Instagram de IG. Bueno, Instagram nos liquidó, porque nosotros decíamos IG y antes la gente entendía de qué estábamos hablando. Al Instagram de Inversor Global, @Inversor Global, y manden un DM. Manden un DM y digan, vi el podcast, quiero saber más. Pongan eso, yo me voy a encargar de que la gente de marketing esté atento. Sí. Y si no personalmente, casi voy a tratar de canalizar cualquier duda que puedan tener. Me interesa mucho saber qué dudas pueden tener este tipo de audiencias también. Y eso sería. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por participar. La verdad que creo que quedó mucho más claro. Yo creo que a veces esto es un idioma que puede sonar y ser un poco más complejo para las personas que no viven en su diaria escuchando o animándose a invertir. Así que ojalá este episodio haya ayudado un poco a nuestra audiencia a empezar. Y totalmente alineados en eso. O sea, creo que la educación financiera es algo sumamente importante y estar dispuesto a brindar esa mano para alguien que desconoce el tema me parece una genialidad. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad, me cebo y empiezo y podría seguir hablando de esto un montón de rato. Yo también. Ahora seguimos. Así que nada, ya la gente que está viendo, que está escuchando, traten de hacer las cosas que más o menos recomendamos porque la verdad les va a hacer bien. O sea, Perfecto. Hay una forma de hablar de la inversión que a mí me gusta, que es tomar la palabra. La palabra inversión es dar vuelta a algo. Invertir. Entonces, si uno deja la plata ahí, es pérdida segura. Invertirla es dar vuelta a esa ecuación. Y bueno, es muy sencillo. Así que háganlo y de vuelta. Manden un DM y voy a ver si podemos dar una mano ahí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ti. Gracias.